buenos días tengan todos y todas. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este acto solemne de ingreso de miembro correspondiente nacional de la distinguida académica e investigadora Virginia Flores Sasso, quien para la ocasión tendrá como discurso de ingreso el tema La obra de John Roebling Sons Company, 1933-1934, infraestructuras que cambiaron la República Dominicana y la pusieron en el panorama mundial. Saludamos la mesa principal presidida por el honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, José Checheco. Al miembro de número, doctor Manuel García Arévalo. Y a la académica e investigadora Virginia Flores Sasso, quien hace su ingreso hoy en esta mañana como miembro correspondiente nacional de esta honorable Academia Dominicana de la Historia. Asimismo, saludamos a los académicos de número presente. Aquí tenemos también un miembro de esta academia, el arquitecto Esteban Prieto. Tenemos al arquitecto también Pérez Montaz, quien también es miembro de esta Academia Dominicana de la Historia. Miembros correspondientes, colaboradores, amigos y amigas que siempre apoyan las actividades de la Academia. A los invitados especiales, a los familiares, por supuesto, de la distinguida académica, amiga e investigadora Virginia Flores Sasso. Muchas gracias a todos por estar aquí. En atención a los estatutos que rigen la Academia Dominicana de la Historia, la cual fue creada mediante decreto número 186 del 23 de julio de 1931, ya con más de 90 años de fundación, con la finalidad de que desde el punto de vista científico se investigue y estudie la historia dominicana y en cumplimiento a sus reglamentos internos se efectúa el presente acto solemne. A seguidas escucharemos las palabras del honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, José Checheco. Muy buenos a todos. Muy breves palabras para dar la más cordial bienvenida a Virginia Flores Sasso, quien ingresa en esta oportunidad como miembro correspondiente nacional de la Academia. Hay tres razones por las cuales nuestra institución hoy se siente muy regocijada. En primer lugar, contar con una persona como Virginia Flores, que se ha destacado en el país por su preparación intelectual y académica, su gran capacidad como investigadora y sus aportes a la bibliografía nacional en diversas obras, como veremos más adelante. En segundo lugar, y alguien me hacía la salvedad la semana pasada, es una alegría también muy especial porque ingresa una mujer a la Academia. Por tradición y por característica de nuestra sociedad, la membresía todavía de la Academia es mayormente masculina, y cuando tenemos como miembro de número a la doctora Mukin San y varias correspondientes, siempre que ingresa una mujer a la Academia debe ser motivo de regocijo por el papel destacado que cada día juega la mujer
en la sociedad dominicana y sobre todo en el mundo académico. Y en tercer lugar y último, nos alegramos por el discurso que ella va a pronunciar, porque generalmente los discursos tradicionales de la academia versan sobre temas políticos, económicos y sociales. Y en esta oportunidad ella ha escogido un tema novedoso, pero muy importante en la nueva historia dominicana que se debe escribir, como es un tema ligado a las infraestructuras dominicanas, que también tienen su historia. De manera pues que, agradeciéndole la presencia de todos ustedes y el ingreso de la nueva académica Virginia Flores Sazo, le expreso un saludo. Gracias. Saludamos al miembro de número que se integra a este acto solemne, el doctor Raimundo González. Gracias por estar con nosotros. A continuación vamos a proceder a leer una breve semblanza de la dilatada trayectoria de una mujer, como ha dicho nuestro presidente de la Academia, José Checheco, que ha hecho historia en la investigación arquitectónica en nuestro país. Vamos a conocer. Dominicana, arquitecta mención cum laude por la Universidad Iberoamericana UNIBE, con doctorado en arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México. Magíster en conservación y restauración de monumentos y bienes culturales por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Tiene especialidad en cooperación internacional al desarrollo por la Universidad de Oviedo y pedagogía universitaria por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es investigadora, docente y ensayista. Tiene el grado de investigador titular dentro de la Carrera Nacional de Investigación, otorgado por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Actualmente forma parte del equipo de investigadores del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y del Grupo de Investigación de Historia y Conservación del Patrimonio. Además, forma parte del equipo de conservación y restauración de la Catedral de Santo Domingo, Primada de América, donde dirige el Laboratorio de Ensayos No Destructivos. Es autora, junto con Esteban Prieto Vicioso, del libro Un pueblo unido por la fe, espacios de devoción, el cual recibió el Premio de la Crítica 2019-2020, otorgado por la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, y del libro El color de la arquitectura vernácula. Además, es coautora en varios libros científicos. Asimismo, ha publicado varias decenas de artículos científicos en revistas indexadas de alto impacto, en actas de congresos, en revistas de divulgación y en periódicos nacionales. Es revisora en revistas científicas, evaluadora de disertaciones, asesora de tesis doctorales y de trabajos de fin de grado a nivel nacional e internacional. Ha realizado proyectos de investigación y consultorías a nivel nacional e internacional. Investiga en temas relacionados con la historia de la construcción, la esclavitud, la mujer, el período de dominación española en la Española y la región del Caribe, y la influencia norteamericana en la República Dominicana en el siglo XX. Miembro de la Sociedad Española de Historia de la Construcción, The Construction History Society of United Kingdom, The Association for Preservation Technology International, Comité Científico Internacional de Arquitectura Vernácula, miembro de número de la Cátedra Gonzalo de Cárdenas de Arquitectura Vernácula, Organización del Gran Caribe para los Monumentos y Sitios,
CARIMOS, Consejo Internacional de Museos, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, y del Consejo de Investigación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, entre otros. Es miembro colaboradora de la Academia Dominicana de la Historia. Ha sido reconocida por varias instituciones nacionales e internacionales por sus aportes a la arquitectura, al patrimonio y a la sociedad dominicana. A continuación, escucharemos el discurso de Virginia Flores Sasso como miembro correspondiente nacional con el título La obra de John Rowling Sons Company, 1933-1934. Infraestructura que cambiaron la República Dominicana y la pusieron en el panorama mundial. Recibamos con un aplauso a Virginia Flores Sasso. Muy buenos días. Gracias por las palabras que han dicho en la mañana de hoy. Saludo a la honorable directiva de la Academia Dominicana de la Historia, a su presidente, el licenciado José Checheco, al vicepresidente, licenciado Juan Daniel Balcácer, secretario, licenciado José Luis Sáiz, y el tesorero, licenciado Edwin Espinar Hernández. Agradezco a la Asamblea de Miembros de Número por aceptarme, ya que como máximo organismo rector de la Academia Dominicana de la Historia, son los que eligen a los nuevos miembros correspondientes y de número. Quiero hacer un reconocimiento especial y agradecer a las personas que tuvieron a bien hacerme el honor de sugerir mi nombre para que me invitaran a ser parte de esta respetable Academia Dominicana de la Historia como miembro correspondiente. Asimismo, quiero agradecer a mi esposo, Esteban, que está aquí acompañándome, a mis hijos, a los amigos que aquí presentes que vinieron a acompañarme en tan importante momento para mí y a los que no han podido venir, pero me están acompañando desde la distancia. Sé que estoy ante un enorme reto que acepto con alegría y humildad y me comprometo a preservar el legado de los ilustres historiadores que han formado y forman parte de esta prestigiosa academia. Al momento de elegir el tema literario digno para este discurso, estuve indecisa y me decidí disertar por el estudio del arte de la construcción porque complementa la historia de los pueblos, forma parte del desarrollo, tiene que ver con política, con económica, con manera de vivir, en fin, es el reflejo de un pueblo. Por tal motivo, el tema a disertar en la mañana de hoy es la obra de John Rowling Sons Company, 1933-1934, infraestructuras que cambiaron la República Dominicana y la pusieron en el panorama mundial. A través de la historia, las redes de infraestructura han contribuido al desarrollo de los pueblos. Los servicios de abastecimiento de agua y la red vial son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de un territorio. Algunos economistas consideran que la ausencia o deficiencia de infraestructura constituye un obstáculo para el crecimiento económico, la productividad, la competitividad, la apertura comercial y la implementación de políticas de desarrollo. Se ha comprobado que la infraestructura impone un orden económico, organiza el territorio, satisface las necesidades esenciales de la población y constituye un elemento transversal de la estructura económica local, nacional y mundial. A medida que las sociedades van evolucionando y creciendo, requieren ampliar y modernizar sus redes y servicios de infraestructuras básicas para dar mayor cobertura y satisfacer las necesidades de servicio tanto de las personas como de los agentes económicos y aumentar las ventajas competitivas, entre otros. Los caminos, carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos, servicios de comunicaciones, energía, agua y servicios públicos facilitan la integración social y económica, haciendo posible el intercambio y la comunicación dentro de un espacio geográfico determinado y con el exterior. Al final del siglo XIX y principios del XX, luego de superar los procesos de independencia, algunos territorios de la región del Caribe insular comienzan a integrarse en la dinámica comercial internacional, con la participación de importantes inversionistas extranjeros, la mayoría de ellos europeos y estadounidenses que buscaban nuevas fronteras donde hacer negocios y expandir sus productos y tecnología.
En ese periodo surgieron muchos inventos que transformaron la forma de vida, las mentalidades, la sociedad, la cultura, el comercio, la industria y la economía de muchas naciones del mundo. Se crearon nuevas y grandes maquinarias, surgió la especialización de productos junto con la producción en serie y se pasó de lo manufacturado a lo fabricado. Algunas de estas innovaciones, como el ferrocarril, el barco de vapor, el telégrafo, la radio y el teléfono, cambiaron las formas de transportación y comunicación, volviéndolas más rápidas y eficientes, lo que ayudó a reducir los costos por transporte de mercancías, bienes manufacturados y materias primas, y a facilitar las comunicaciones. Pero también las obras de ingeniería experimentaron cambios e innovaciones, entre ellas los puentes, que desde principios del siglo XIX habían pasado de ser estructuras aparentemente sencillas a obras un poco más complejas. En ese momento surgen los puentes colgantes, que son más ligeros que los que habían construido hasta el momento. El puente, símbolo universal de conexión, tránsito y comunicación, se convirtió rápidamente en uno de los hitos del progreso y modernidad. Las grandes naciones y las que estaban en vías de desarrollo comenzaron a construir puentes colgantes, atrayendo a ingenieros y constructores. Paralelo a ello, llegaron los inventos protegidas por las patentes, que dan paso a una nueva generación de puentes colgantes de cables de alambre que surgen en los Estados Unidos a partir de 1842. En busca de innovaciones para mejorar la estabilidad de estos puentes, el ingeniero alemán John Roebling diseñó y construyó un sistema de cables portantes que le otorgó mayor rigidez al tablero y colocó tirantes anclados para controlar las oscilaciones. Este invento, patentado por Roebling, se convirtió en una solución estable, fiable y permanente. En 1867, Roebling comenzó a diseñar un puente colgante con su novedoso sistema de cables para conectar los distritos de Manhattan y Brooklyn en Nueva York. La obra, que inició en 1870, en 1883 fue inaugurada cuando el presidente estadounidense Chester Arthur y el gobernador Grover Cleveland cruzan el puente. Este puente tenía 1.825 metros de longitud, que durante 20 años se convirtió en el puente más largo del mundo. Todas estas innovaciones eran noticias importantes en esa época y muchas de ellas se daban a conocer en las exposiciones universales, fenómeno que estaba de moda y que era un espacio donde concurrían millones de personas de todas partes del mundo, las cuales se convirtieron en plataforma ideal para presentar los avances tecnológicos, científicos, las novedades, los inventos y las nuevas ideas. En estas exposiciones surgieron la idea de la nueva modernidad, la fe en el progreso industrial y los lineamientos del nuevo urbanismo, que transformarían la tradicional relación del hombre con el espacio. También es en este escenario sin precedentes en el que los Estados Unidos comenzó a destacarse, adquirir protagonismo por sus inventos y avances tecnológicos y a ser considerado ejemplo de modernidad y progreso, en especial a partir de las exposiciones universales que se le llamó Exposición del Centenario, que fue en 1876, y la Exposición Colombina en 1893, ambas celebradas en territorio estadounidense. A raíz de las participaciones en exposiciones y los viajes al extranjero, la élite dominicana cambia sus estándares de gustos y lujos y comienza a exigir modernidad y progreso. Quieren vivir como las grandes ciudades europeas y norteamericanas. Quieren nuevos productos, las novedades e innovaciones que se están produciendo en el mundo. Por ello, la República Dominicana se convirtió en un escenario ideal para que los comerciantes norteamericanos y europeos comenzaran a exportar sus productos a estas tierras. Al principio, las importaciones se centraron en productos básicos y en la transferencia de tecnología necesaria para la obtención, transformación y transporte de productos de exportación. Luego, en el país se desarrollaron nuevos diseños y algunos inventos que fueron patentados con el objetivo de proteger la invención y obtener ganancias. También comenzaba a llegar una gran cantidad de inmigrantes de todas clases sociales y con ellos todo el impacto social, cultural y económico que eso implica.
La República Dominicana comenzó a girar hacia la industrialización a raíz de la crisis azucarera que comenzó en 1883, producida por la caída de los precios del azúcar en el mercado mundial como consecuencia de la política de subsidio y la producción y exportación de azúcar de remolacha que mantenían los países europeos. Esta crisis, que duró hasta 1902 aproximadamente, empeoró a causa de la política proteccionista norteamericana y del trato preferencial que dieron a sus territorios insulares como Hawái, Puerto Rico y las Filipinas, y de manera especial a Cuba. Esta situación detuvo el progreso, incluyendo el desarrollo urbano del país, ya que casi toda la economía dependía del azúcar de caña. Ante la precaria obtención de excedentes, el gobierno dominicano no logró los medios para emprender grandes obras que contribuyeran decisivamente a la valoración de la tierra y al fomento de la inversión y los intercambios. Apenas el presidente Ulises Seró pudo concluir el ferrocarril central en 1897 y solo pudo hacer un tramo adicional que conectaba con Moca y desde ahí con el ferrocarril La Vega Sánchez. Esta red ferroviaria contaba con una serie de puentes exclusivos para su uso, todos de madera, muchos de ellos sobre bases de hormigón o ladrillo. En 1905, durante el gobierno de Carlos Felipe Morales Languasco, se creó un Plan Nacional de Carreteras que no se logró ejecutar. Pero estas carreteras eran de suma importancia para el crecimiento económico del país, sobre todo porque se estaba recuperando el negocio del azúcar y muchos de los ingenios habían pasado a manos norteamericanas. Para 1906 existían 14 ingenios azucareros en el país, 7 ubicados en los alrededores de la ciudad de San Pedro de Macorís, localizada a orillas del río Iguamo, en la parte suroriental de la isla. De estos 7 ingenios, 5 eran propiedad de norteamericanos, 1 de puertorriqueño y el otro de cubano. Toda la producción de estos ingenios se exportaba por el puerto de San Pedro de Macorís, que en las primeras décadas del siglo XX se convirtió en el más activo del país, transformando la ciudad en un eje de exportación e importación. Sin embargo, la deficiente infraestructura con que contaba el país impedía un mayor crecimiento. Durante el régimen de Ramón Cáceres se construyeron tramos cortos de carreteras desde Santo Domingo, se repararon algunos puentes de madera y se mejoraron algunos tramos del Camino Real para que los vehículos pudieran circular durante la temporada seca. En 1907, el gobierno aprobó una ley de carreteras en la que cada adulto de sexo masculino entre 18 y 60 años debía trabajar un día por trimestre o la paga de $1 al año. Obviamente, esto se convirtió en un proyecto impopular, generando resistencia y el incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Caminos, reacciones que fueron repelidas mediante fuerza militar, multas y encarcelamiento. El proyecto se detuvo después de 63 millas construidas. En 1911 todavía no había suficiente carretera ni puente y el transporte principal era marítimo y fluvial. Por lo tanto, tener buenos puertos también era necesario. En ese momento, las ciudades portuarias eran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Barahona, La Romana, Azua, Sánchez, Samaná y Montecristi. Todas estas ciudades estaban pobladas con una gran cantidad de extranjeros y eran frecuentadas todo el año por vapores procedentes de Europa, Norteamérica y del Caribe, lo que imprimía un aire cosmopolita a todas estas ciudades. La élite que vivía en esas ciudades y que había adquirido un gusto por las novedades y la modernidad ya no se conformaba con cualquier cosa, quería estar a la última moda. En esas primeras décadas del siglo XX llegaron muchos empresarios, inversionistas y vendedores norteamericanos atraídos por la posibilidad de hacer negocios. Entre las compañías norteamericanas que vendían hierro y acero en el país estaba la United States Steel Corporation y la Belmont Iron Works de Filadelfia. Empresas que producían acero para vías férreas y elementos decorativos de metal
entre otros. En ese momento, Estados Unidos era el número 1 a nivel mundial en producción de acero y la empresa más grande era la United States Steel Company, la cual en 1916 tuvo 268 agencias distribuidas en 60 países, con una presencia importante en el Caribe, con representantes en la República Dominicana, Granada, Cuba, Haití, Jamaica, Puerto Rico y Trinidad. Para tener una idea del movimiento económico del momento, en 1913 en las aduanas dominicanas se reportaron 20 millones de dólares por exportación e importación, de los cuales el 52.35% correspondía a las exportaciones y el 47.65% a las importaciones. El principal socio comercial en ese momento de la República Dominicana era los Estados Unidos, que representaba el 53% de las exportaciones, unos 5.600.000 dólares, y el 62% de las importaciones, unos 5.800.000 dólares. Las actividades que se generaron estaban vinculadas de forma esencial al crecimiento y fortalecimiento económico del país. La situación política y económica se complica y en 1916 el gobierno de los Estados Unidos, con la excusa de proteger las inversiones estadounidenses, ocupa militarmente a la República Dominicana. Los norteamericanos ponen como prioridad mejorar la infraestructura y la comunicación para poder desarrollar satisfactoriamente todas las actividades y lograr un crecimiento económico. También traen al país ciertas costumbres y gustos que poco a poco fueron permeando en la sociedad a tal punto que el estilo de vida, el modelo de ciudad y la arquitectura estadounidense se convierten en el paradigma del progreso, de la modernidad y del bienestar. El gobierno militar norteamericano elaboró un proyecto integral de modernización que contemplaba un plan de obras públicas. En 1918 se publicó en prensa local con el título "Los americanos terminarán las carreteras de Cáceres", el inicio del plan de obras públicas por parte del gobierno militar y de su gobernador, Harry Knapp. El plan iniciaba con los estudios topográficos necesarios, abarcaba la continuación de las carreteras hacia el Cibao, el sur y el este, iniciadas por Cáceres, así como la construcción de varios puentes y el mejoramiento de instalaciones portuarias, especialmente la de San Pedro de Macorís, la construcción de una nueva penitenciaria y un modelo leprocomio. Knapp señala que las obras se construirían bajo la dirección de ingenieros norteamericanos, pero con mano de obra dominicana, resaltando el impacto económico que tendrían sobre el transporte de bienes. Además, los norteamericanos retoman la Ley de Caminos de 1907, pero con modificaciones. Entre ellas, cambian la cantidad de días de trabajo obligatorio al año de 1 a 4 y agregan un impuesto en efectivo de 2 pesos. La idea era hacer carreteras a bajo costo, con mano de obra gratis. El Plan General de Carreteras Nacionales que llevaban adelante el Departamento de Fomento y Comunicaciones fue diseñado en 1917 por el ingeniero Octavio Acevedo Camarena, originario de San Pedro de Macorís, y era dirigido por varios ingenieros norteamericanos. Dicho plan consistía en la construcción de 3 carreteras troncales partiendo desde Santo Domingo. La septentrional, llamada Carretera Duarte o del Norte, que llegaba hasta el puerto de Montecristi con 292 kilómetros lineales. La oriental, llamada Carretera Mella o del Este, que llegaba hasta Higüey con 175 kilómetros. Y la occidental, llamada Carretera Sánchez o del Oeste, que llegaba hasta la frontera con 260 kilómetros. Además, tenía algunas carreteras secundarias como eslabones que vendrán a cerrar la cadena de nuestras vías de comunicación. En ese momento no se pudo terminar la red de carreteras completa y varias de las nuevas carreteras quedaron incompletas por falta de puentes y por ello los vehículos tenían que atravesar algunos cauces entre piedras y cascajos a borde de barcas de madera tiradas con cuerda o transbordadores tirados con cable.
En cuanto a los puentes, los militares norteamericanos completaron el puente con estructura metálica sobre el río Osama, que había iniciado el presidente Cáceres en 1908. Este puente tenía un brazo levadizo o báscula del tipo Strauss-Trunion. En la base del tablero, cerchas metálicas tipo Warren, apoyadas en 4 pilares cilíndricos de hormigón armado, y así como los aproches. El piso era de madera de María o varia, con tablas de candelón. La maquinaria para levantar la báscula consistía en un sistema de engranaje que imprimía movimiento a un piñón unido a una barra de cremallera rematada con pasadores a la estructura. Se necesitaban 4 hombres y 10 minutos para levantar y bajar la báscula. El costo total del puente, incluida la obra, los estudios, los planos, supervisión y 2 tramos de carretera, fue de $170,000 y fue inaugurado el 2 de mayo de 1917. Entre 1918 y 1924, el gobierno militar norteamericano construyó 52 pequeños y sencillos puentes de hormigón armado sobre arroyos y ríos pequeños como el Jacagua, el Quinigua, Las Lavas, Cañabón, Bajabonico, Navarrete y Portezuelo, entre otros. Además, construyó 4 puentes de estructuras de cerchas metálicas de hierro corrugado, galvanizado, sobre estribos o bases de hormigón armado. Uno de ellos era el puente sobre el río Yaque del Norte, para facilitar el cruce de la ciudad de Santiago a Bellavista. Fue construido por el ingeniero Trurop e inaugurado en 1918. Este puente tenía accesos con armadura de madera. Los otros 3 puentes eran de cerchas con barandillas muy sencillas sobre el río Camú, el río Verde y el río Licey, construidos por el ingeniero Alfonseca. Los diseños de estos puentes fueron realizados por ingenieros norteamericanos. El acero fue fabricado en los Estados Unidos, pero con motivo de la Primera Guerra Mundial hubo retraso en el envío y los 3 últimos puentes tardaron más de lo contratado. De igual manera, entre 1924 y 1928, durante el gobierno del presidente Horacio Vázquez, se construyen 7 puentes metálicos diseñados por norteamericanos y el acero también fue importado desde los Estados Unidos. Además, se construyeron 21 puentes pequeños de hormigón armado. En ese momento, los buenos caminos son una necesidad tan fundamental de la moderna vida civilizada que la condición de ellos debe ser siempre considerada como una indicación del espíritu emprendedor y progresista de toda comunidad. Imperaba la necesidad de mejorar las vías de comunicación y para ello los puentes eran esenciales. Por tal motivo, el 20 de junio de 1928, el gobierno de Vázquez firmó un contrato con la United States Steel Company para la construcción de varios puentes. Sin embargo, los problemas económicos y políticos, la prolongación de su mandato hasta 1930 y sus problemas de salud provocaron que se suspendieran las obras públicas, entre ellas los puentes. También se suspendió la construcción de carreteras, de las que para 1929 ya se habían hecho 544 millas, construidas de macadam, tarbia, hormigón o simplemente tierra apisonada. El 16 de agosto de 1930, Rafael Leonidas Trujillo asume la presidencia de la República Dominicana. Durante su campaña electoral, ofreció hacer puentes y mejorar las condiciones de viabilidad para facilitar la comunicación y el crecimiento económico. Tiene la suerte de que el 3 de septiembre de ese año, el país fue azotado por el ciclón San Zenón, que destruyó varias ciudades, oportunidad que aprovechó para modernizar el país, reparar infraestructuras dañadas por el ciclón y realizar una serie de obras, entre ellas nuevas vías de comunicación y puentes. Trujillo quería hacer grandes obras, innovadoras y modernas. Por eso aprovechó un préstamo que había tomado el gobierno de Vázquez para obras públicas con los Estados Unidos y contrató la firma United States Steel Company. Con ese dinero reconstruyó el puente sobre el río Sama, que fue destruido con el ciclón San Zenón,
obra que costó $72,686 y se inauguró el 12 de julio de 1933. En el discurso de inauguración dijo que los puentes que unían regiones favorecían un intercambio material y espiritual. Son parte importantísima de su empeño constructivo, al tiempo que anunció que pronto estarían listos los puentes sobre el río Yuna y el río Yaque del Norte. Apenas un mes después, el 14 de agosto de 1933, Trujillo inauguró el puente sobre el río Yuna en Bonao, denominado Puente Presidente Trujillo, con estructura de cerchas metálicas de 450 pies de largo y sobre bases rellenas con 1.300 pies de hormigón armado. El puente, que sustituía un viejo puente de madera que había sido reconstruido en 5 ocasiones, fue diseñado por la United States Steel Products a un costo de $127,797, de los cuales $15,000 se invirtieron para las bases de hormigón y el resto para la estructura de acero. En el discurso inaugural del puente Yuna, Trujillo anunció: están ya prestos a inaugurarse 2 puentes de airosos cables sobre el río Yaque por el paso de Guayacanes y el próximo año el de Iliguamo, semejante a este último, si bien más arrogante. Y dijo que la apertura de estos puentes darán libre tránsito al genio del progreso y harán más estrechos los lazos interprovinciales. Y mencionó su programa de obras públicas. Señaló que con estas obras modernizaría el país, abriendo corrientes al turismo y atrayendo capital extranjero. Concluyó diciendo que el puente era el símbolo de su política de acercamiento, así entre los dominicanos como entre los demás pueblos en el concepto de las relaciones internacionales. Ambos puentes eran muy necesarios. Mau tenía magníficas obras de riego, buenos caminos y abundante agua para producir mucho arroz, pero necesitaba un puente para comunicarse más rápido y fácil con Santiago y el resto del país, pues en ese momento el cultivo del arroz iba en aumento y la calidad que se producía allí era excelente. Para dar una idea, en 1931 la producción de arroz fue de $1 millón y en 1932 la cosecha fue de 396,000 quintales. De igual manera, era preciso construir un puente sobre el río Iguamo para comunicar Santo Domingo y el resto del país con San Pedro de Macorís, que era la ciudad más grande del este y el centro de exportación de azúcar más importante del país. Sin embargo, en el Iguamo era imposible construir un puente de madera porque era muy profundo y navegable. Lo hacía necesario una estructura más sólida. Con el afán de romper paradigmas y demostrar al pueblo que lo prometido en campaña se cumplía, el presidente Trujillo decidió hacer 2 puentes colgantes, uno sobre el río Yaque del Norte en el paso de Guayacanes, cerca de Valverde Mau, para unirlo con Esperanza y la carretera Duarte, y el otro, el río Iguamo, ubicado en el kilómetro 66 de la carretera Mella, a 7 kilómetros de la ciudad de San Pedro de Macorís. Para ello encargó a Andrés Pastoriza, quien había sido secretario de Estado de Fomento y Comunicaciones durante el gobierno de Vázquez, para que contactara a la empresa constructora de puente colgante más importante del mundo, ya que en ese momento la ingeniería era vista como la más alta misión del progreso. Pastoriza se comunicó con John Roblin Sons and Company, que tenía un portafolio impresionante de casi un centenar de puentes, entre ellos el famoso Brooklyn Bridge. Además, era la única empresa que producía los cables de acero necesarios para hacer los innovadores puentes colgantes que se estaban construyendo alrededor del mundo, y había fabricado los cables para el avión Spirit of St. Louis, propiedad de Charles Lindbergh, con el cual recorrió en 1928 16 países de América Latina, entre ellos la República Dominicana. En 1932, el gobierno dominicano firmó contratos directos con la Roblin, siendo los firmantes por parte de Roblin los ingenieros William Alexander Reeve y Charles Jones, jefe adjunto del Departamento de Puentes de Roblin, y por parte del gobierno dominicano, Andrés Pastoriza, quien actuó como subcontratista para la erección, y Albert William
Bill Rogers Bishop, conocido como Bill Rogers o Mr. Rogers, ingeniero asesor del Poder Ejecutivo. Para entonces, el Departamento de Obra Pública era una dependencia del Poder Ejecutivo y lo dirigía Mr. Rogers, ingeniero de origen inglés que había llegado al país por Sánchez en 1920 y que había sido ex oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Británico y miembro del Instituto de Ingeniería de Londres y de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles. El puente proyectado por Roblin sobre el río Yaque del Norte fue inaugurado el 15 de septiembre de 1936 y nombrado Puente San Rafael, en honor al presidente Trujillo. Era un puente colgante de 450 pies de luz, con aproches en cada extremo de 156 pies. El diseño se realizó con el sistema anglosajón de unidades, por lo cual sus medidas se basaban en pie, libra y milla. Además, se basó en las normas para cargas estándares H15 de carreteras de primera clase de los Estados Unidos. El tablero tenía 2 carriles de tráfico de 9 pies cada uno, para un total de 18 pies de ancho, y costó $191,839. El puente tenía cables pretensados de tipo abierto, es decir, los distintos hilos no estaban estrechamente unidos, sino que estaban colocados y separados lo suficiente como para poder inspeccionarlos en todo momento y pintarlos cuando fuera necesario. También tenía monturas deprimidas en la parte superior de las torres de 57 pies y 11 pulgadas de altura, cada una, y piso de canales de acero entrelazados, cubierto por un tablero de asfalto con superficie mineralizada. Cada uno de los 2 cables principales estaba formado por 9 cordones paralelos galvanizados de 14 pulgadas para puente pretensado de los patentizados por Roblin. Este puente fue objeto de publicación en revistas especializadas en los Estados Unidos por 4 razones. Primero, fue el primer puente colgante de las Antillas. Segundo, fue la primera vez que un puente colgante utilizó en su suelo canal de acero entrelazado, lo que suponía un ahorro aproximadamente de 122 toneladas en la carga muerta suspendida. Tercero, los cables principales representaban un desarrollo posterior de la idea de los cordones paralelos pretensados, utilizando una construcción de tipo abierto. Este tipo de cable luego también lo usa el Golden Gate Bridge. Nosotros lo usamos aquí primero. Cuarto, las monturas principales estaban integradas en las torres de acero estructural, situando así la línea central de los cables en la intersección de los miembros de la torre principal y eliminando las habituales cargas excéntricas del viento en la parte superior de la torre, llevando todas las fuerzas resultantes a un punto común y permitiendo un remate de la torre limpio y sin artificio, lo cual era una novedad en ese momento. Debido a las condiciones del terreno, se utilizaron pilotes de madera para soportar las cargas concentradas de los pilares y anclajes de hormigón armado. Cada anclaje era una unidad autosuficiente, diseñada con el factor de seguridad habitual para soportar la tracción de cable, pero para proporcionar estabilidad adicional. Se introdujo un cajón de arena delante de cada uno de los bloques de anclaje, lo cual requería una gran cantidad de hormigón, que fue traído desde los Estados Unidos por las Roblin. Asimismo, la Belmont Iron Works de Filadelfia fabricó todo el acero estructural y la Jones Manville colaboró con los trabajos del suelo. Las vías de comunicación disponibles para el transporte del material desde donde llegaban, desde los puertos donde llegó hasta el emplazamiento del puente, obligaron a que cada pieza de montaje no debía superar una longitud de 214 pies y un peso de 3 toneladas. Estos requisitos determinaron el número y la ubicación de los empalmes de la columna de la torre y también hicieron necesario suministrar las barras de anclaje en 2 piezas que se atornillaron in situ. Antes de su envío, en los talleres de Roblin en Nueva York, estas barras se ensamblaron, taladraron y escarriaron por pares y se equipararon con pernos torneados de 1 pulgada de diámetro y se marcaron.
Este procedimiento garantizó la correcta distribución de los esfuerzos entre los pernos y también dio como resultado 2 barras de anclaje de exactamente la misma longitud para cada uno de los 4 terminales de cables principales. Tras el montaje en taller, las armaduras de refuerzo se desmontaron completamente y cada miembro se envió como una unidad individual. Una de las disposiciones del contrato con el gobierno dominicano estipulaba que se empleara mano de obra nativa, con la única excepción de los servicios de un ingeniero residente del personal de Roblin, bajo cuya supervisión se erigió toda la superestructura. Este trabajo lo realizó el ingeniero Riff, de origen inglés, ex profesor de Ingeniería de la Universidad de Londres, es director de producción del gobierno de Inglaterra y es director de Fábricas Nacionales de Armamento y Municiones en Europa. Además, tenía gran experiencia en construcción de puentes, ya que había participado en la construcción de más de 50 puentes con la firma Roblin. Los operarios fueron reclutados por el ingeniero Riff y por Mr. Roger, y en la mayoría eran campesinos de la región, a los que tuvieron que enseñarles a trabajar el aparejo, el remachado y cosas similares. Las primeras etapas de la construcción fueron muy lentas, sobre todo con las cuadrillas de remachado, que no lo hacían bien. Hubo que cortar y volver a clavar muchos remaches antes de aceptarlos. Sin embargo, los hombres de la región se mostraron receptivos y ansiosos y con el paso de una semana fueron capaces de hacer un buen trabajo al punto que el puente se completó en 10 semanas, casi como se tenía previsto. La construcción del puente San Rafael fue un acontecimiento muy importante para el país y la región. Las fiestas de inauguración se celebraron en Esperanza, Paso de Guayacanes y Mau durante 3 días, desde el viernes 23 al domingo 25 de septiembre de 1933, aunque también se sintió la algarabía en Santiago y sus alrededores. Se calcula que participaron más de 51,000 personas. Para la seguridad de todos se llevó cuerpo de policía de Santo Domingo y Santiago, pero no hubo ni una sola riña ni un motivo para arresto. El presidente Trujillo llegó a Santiago el día 22, durmió allí antes de iniciar las actividades con motivo de la inauguración. Todos los hoteles, casas de huéspedes de Santiago, Esperanza y Mau estaban repletos y en las ciudades se observaba un movimiento inusual. La compañía de transporte La Miscelánea, que daba servicio de Santiago a Esperanza y Mau, estaba totalmente reservada. Las fiestas iniciaron la noche del 23 de septiembre en Esperanza, con la banda de música municipal de Santiago y un concierto frente al Ayuntamiento de Esperanza, para lo cual se instaló un servicio provisional de alumbrado, porque no había luz allí, con una moderna planta eléctrica del Colay. Al finalizar, Trujillo ofreció una cena a los miembros de la banda y luego un elegante baile en la casa del ayuntamiento en honor a Trujillo, al cual asistió en compañía de su cuerpo de ayudantes y las personalidades que lo acompañaban. El baile fue amenizado por 3 orquestas que concluyó a altas horas de la madrugada. Al finalizar, Trujillo se fue a dormir a la granja San Rafael de su propiedad ubicada en los alrededores de Mau. Mientras tanto, el nuevo puente se mantenía cerrado hasta su inauguración y todo el que quería cruzar debía ir por el camino de la barca, que era una plataforma con barandillas a los lados sobre 2 cascos paralelos de igual tamaño que se movía a través de 2 gruesos cables tendidos entre ambas riberas. A las 8 de la mañana del día 24, Trujillo salió rumbo a Esperanza, donde se esperaba una nutrida comitiva. Iniciaron las actividades con el clamor y los discursos, y Trujillo estaba vestido de saco azul con bocamangas engalanadas de general, cinto rojo, pantalón verde gris, calzado negro y su habitual Panamá con el ala doblada un poco a la derecha. Salió en caballo en compañía de la señorita Dodocha Fonder, reina de las fiestas. Se calcula que a lo largo de todo el camino había más de 15,000 personas procedentes de distintos puntos del país. En el trayecto de Esperanza al puente de Mau se hicieron más de 40 arcos de triunfo en honor a Trujillo, la mayoría erigidos por campesinos, hacendados y cámaras de comercio de la región. En la entrada oriental del puente se colocó una tarja de bronce
que decía Puente San Rafael, construido durante la administración del generalísimo Rafael Trujillo Molina. A orillas del puente, al lado de Esperanza, se preparó una tribuna donde se dieron los discursos. La misa pontifical fue oficiada por Monseñor Adolfo Alejandro Noel, arzobispo de Santo Domingo, y una serie de personalidades que dieron sus respectivos discursos. Luego de la misa, Trujillo pronunció un discurso en el cual manifestó su profunda fe en el porvenir de la República y en el empeño por dotarla de obras modernas que propiciaban el desarrollo y el crecimiento. Y señaló que el puente simbolizaba su política de amor, ya que no somos un pueblo retardado y que a partir de ahora nada se opone a que llegue la civilización y la cultura. Bueno, los actos continuaron, hubieron comida, hubieron almuerzos, inclusive en la hacienda de Messier Bogar, su hijo Alberto Bogar, que era presidente del ayuntamiento, ofreció un lunch al presidente Trujillo y a los invitados. También hubo una exposición de productos agrícolas y Trujillo regaló equipos para el labrado y animales para el cultivo, bueyes para el cultivo. Luego de dar una mirada por la exposición, Trujillo y un grupo de su comitiva pasó a la casa de nuevo, a la casa de don Alberto Bogar, donde tuvieron el lunch. Los actos de inauguración también estuvieron acompañados por personalidades como Jacinto Peinado, Porfirio Rubirosa, Andrés Pastoriza, Agustín Aristi, Ramón Lobatón, Modesto Díaz, Roberto Despradel, bueno, y una gran cantidad de personalidades. Inclusive estaba cubriendo la parte de la prensa Arturo Pellerano, quien era del Listín Diario. También había prensa nacional y prensa internacional. El impacto que generó la construcción de este puente en la población no solamente fue a nivel nacional, sino a nivel internacional. Fue muy positivo y los periodistas extranjeros estuvieron cubriendo el evento en todo momento. De inmediato, Roblin pasó a iniciar el puente sobre el río Iguamo de San Pedro de Macorís, que por años la población estaba esperando, pues en 1922 ya se había presentado una propuesta de un puente que no prosperó, porque según algunos la vieja barca era un negocio, ya que por allí cruzaban diariamente alrededor de 200 vehículos. Además, Trujillo había ofrecido el puente a los petromacorizanos el 3 de mayo de 1933 durante un discurso en el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís. La firma del contrato de este puente se realizó en julio de 1933, aprovechando la presencia de ingenieros de Roblin en el país. Los firmantes por parte del gobierno dominicano fueron el propio presidente Trujillo y Bill Rogers, ingeniero asesor del Poder Ejecutivo, y por parte de Roblin firmó Charles Cross, asistente tesorero de la firma Roblin, y el ingeniero Riff. El 4 de octubre de 1933, una semana después de la inauguración del puente San Rafael, Andrés Pastoriza anunció el contrato entre el gobierno dominicano y la empresa John Roblin & Son para la construcción del puente Iguamo. El puente proyectado sobre el río Iguamo se inauguró el viernes 18 de mayo de 1934. Fue la segunda gran obra de infraestructura realizada por el gobierno que presidía Trujillo y el puente colgante más largo de las Antillas hasta 1955, cuando se construye el puente Radamés, hoy puente Duarte. El día de la inauguración se publicó en el periódico Listín Diario que el puente era la más grande y gigantesca obra de su género construida en las Antillas, que inicia un moderno y necesitado sistema de vialidad y que se debe al vigoroso empeño constructivo del presidente Trujillo. Al igual que el puente San Rafael, el puente Iguamo fue diseñado y preconstruido en los Estados Unidos con los códigos, estándares, normas y criterios establecidos por la Standard Specification for Highway Bridge,
para cargar estándar H15 de carreteras de primera clase de los Estados Unidos. Además, en el cálculo de este puente se tomó en cuenta la carga del viento para que resistiera huracanes tropicales de hasta 200 millas por hora, o sea, unos 321 kilómetros por hora, que de acuerdo con la escala Saffir corresponde a un huracán categoría 5. El costo del puente fue de $300,000. El puente colgante está constituido por 3 luces de suspensión. El tramo central suspendido tiene 554 pies de luz y cada uno de las laterales 245, de los cuales 186 están en suspensión, siendo la luz total de los cables de anclaje de 1.044 pies y la longitud total de extremo a extremo de 1.103 pies de longitud. La altura libre desde el fondo del puente hasta el agua es de 73 pies y la anchura del tablero o calzada es de 20 pies para 2 carriles de tráfico. Tiene 2 torres de acero, cada una de 120 pies de altura, levantadas sobre bases de hormigón armado. Cada torre se compone de 2 postes, una sección de caja cuadrada formada por placas y ángulos de esquina conectados con puntales horizontales y refuerzo en forma de V. Sobre las 2 torres y los 2 pilares de soporte situados en los extremos de las luces descansan los cables de suspensión que están ajustados a sus extremos, en sus extremos a los anclajes de 245 pies de torre. Cada uno de los cables principales de suspensión están formados por 9 cables de acero galvanizado, y a su vez están formados por cables Rombling 9x19. Tanto los cables como el dispositivo fueron patentizados por Rombling. Estos cables está suspendido el piso del puente sobre el nivel del río, a unos 73 pies sobre el nivel del río en el centro de la luz. La plataforma del piso está dividida en 15 paneles, cada uno de los cuales consta con un poste vertical en los puntos de suspensión y 2 diagonales que se unen en el punto central. La plataforma es de asfalto, igual que el puente de Mau, el puente San Rafael, que eran los únicos que tenían asfalto en ese momento. En las anclas de hormigón situadas en ambas márgenes del río están fijados los cables por medio de un dispositivo especializado también patentizado por Rombling. Se instaló un alumbrado eléctrico con 15 farolas que suministraba la Compañía Eléctrica de Santo Domingo. El peso total del puente fue de 7.800 toneladas, de los cuales 6.600 toneladas corresponden al acero y 1.200 al asfalto del piso. El diseño, la precisión de los elementos y los detalles lograron que la construcción del puente se hiciera en tiempo récord de 6 meses, equivalente a 182 días. La obra inició el 4 de noviembre de 1933 y terminó el 5 de mayo de 1934, 6 meses antes de la fecha del contrato, que era el 15 de junio. Las torres, el acero de la superestructura, los cables y el suelo se montaron por completo en 55 días. Esta obra contó con el ingeniero Riff, el ingeniero Rogers y algunos técnicos norteamericanos y un promedio de 500 obreros dominicanos. Además, el puente, en el lugar se construyó la casa, la oficina del ingeniero residente, una casa para los técnicos, los almacenes para el cemento y las herramientas. Se llevó línea eléctrica de 33.000 voltios al lugar y se construyó un pozo equipado con una bomba eléctrica. El agua de beber y bañarse también se obtenía por agua de lluvia y se instaló un pozo para sacar el agua para el trabajo. La rapidez con que se construyó el puente, su diseño y lo largo que era fueron noticia a nivel mundial, especialmente en los Estados Unidos y el Caribe. También fue publicado como una novedad en varias revistas de ingeniería norteamericana y en las universidades se hablaba del puente. En 1934 estuvo en la posición número 14 entre los puentes colgantes más largos del mundo. La construcción de este puente fue tan importante que en la ciudad de San Pedro de Macorís también las celebraciones duraron 3 días.
Para organizar estas celebraciones se creó un comité en el cual estuvo precedido por Mr. Kilgore, por William Henney, Enrique Valdés, Aristides Castillo, Horacio Febles, José María Vidal Velázquez, Santiago Ricard y Ramón Figueroa. Igual que el otro puente, pues hubieron grandes actividades y los 3 días pues tuvieron muchas actividades. Sin lugar a duda, la decisión de hacer los 2 puentes colgantes fue acertada por parte del gobierno de Trujillo, ya que estas superestructuras, además de ser necesarias, impactaron a nivel nacional e internacional, dándole promoción a la República Dominicana, poniéndola en el tapete y mostrándole al nuevo mundo que el progreso y la modernidad estaban llegando al país. Los puentes San Rafael y Eiguamo fueron verdaderos símbolos del progreso de toda una sociedad, del ideal constructivo de una nación, de un nuevo paradigma urbano y ejemplos de una modernización de la construcción. Representaron grandes avances en la infraestructura vial del país, que además le merecieron el reconocimiento internacional y representaron logros tecnológicos de la época, tanto por su innovador sistema constructivo, que es un ejemplo del genio de la ingeniería de los Roblin, quienes hicieron una contribución sobresaliente hacia el avance de la ingeniería, así como por la rapidez y precisión con que se realizaron. Sin embargo, han sido relegados al olvido y abandonados a su suerte. Lamentablemente, el puente colgante sobre el río Yaque del Norte, en Mau, fue desmantelado, pero el puente sobre el río Iguamo, con sus casi 90 años de construido, se mantiene y amerita que sea conservado, protegido y declarado patrimonio. Muchas gracias. Interesantísimo y novedoso discurso que aporta valiosos datos a la historiografía arquitectónica dominicana. Muchísimas gracias, doctora Virginia Flores Sasso. Este discurso será publicado en la revista Clio, que es el órgano oficial de la Academia Dominicana de la Historia. Como se estila en estos actos, es momento de hacer entrega del certificado y de colocar el botón académico que le distinguen como miembro correspondiente nacional. Para esta entrega llamamos al presidente de esta academia y el miembro de número, José Checheco y Manuel García Arévalo. El diploma dice así: la Academia Dominicana de la Historia certifica que Virginia Flores Sasso fue elegida el 13 de octubre de 2021 miembro correspondiente nacional en atención a sus méritos intelectuales, a su dedicación a los estudios históricos y a sus aportes al conocimiento de nuestro pasado. Este certificado se expide en Santo Domingo, ciudad primada de América, República Dominicana, el 27 de julio de 2022, fecha de su ingreso a la Academia Dominicana de la Historia, con el discurso sobre la obra de John A. Roblin Sons Company, 1933-1934, infraestructuras que cambiaron la República Dominicana y la pusieron en el panorama mundial. Firman José Checheco, presidente; José Luis Sáez, de la Compañía de Jesús, secretario. Felicitaciones, Virginia. Vamos a llamar al vicepresidente de la academia que está aquí. Juan Daniel, venga, por favor. Ya. Para la foto oficial. Sí.
Con la colocación del botón académico y la entrega del certificado, concluimos este acto solemne en esta mañana. De nuevo agradecemos la presencia de todos ustedes y a los que nos han seguido por las redes sociales. Asimismo, agradecemos al equipo humano de la Academia Dominicana de la Historia que ha hecho posible la realización de esta actividad. Moderó para ustedes esta servidora Lucy Arraya y les invitamos a un brindis para compartir y celebrar la feliz ocasión. Muchas gracias, tengan todos y todas feliz resto del día. Gracias.